Hace un siglo, más de 2000 personas viajaban ajenas a la tragedia que les esperaba, que se les venía encima a bordo de un barco gigantesco, el Titanic. Un prodigio de la ciencia y de la tecnología al que muchos llamaban entonces el buque insumergible, pero ese buque finalmente se hundió. Un iceberg rasgó el lateral del casco y el barco fue a parar al fondo del océano. Lo que pasó aquella madrugada, aquel 15 de abril de 1912, se ha convertido en una de las tragedias más contadas en el mundo del cine y también en la literatura. Una tragedia repleta a su vez de miles de historias humanas y de leyendas. También hoy queremos destacar una de esas historias, la historia de Víctor y Josefa, una pareja de recién casados españoles que disfrutaban de su luna de miel a bordo de ese barco, a bordo del Titanic. Con ellos viajaban pues una de sus doncellas, parte de su servicio. Se llamaba Fermina. Las dos mujeres, Fermina y Josefa, sobrevivieron, pero él falleció en el naufragio. París, 1912. Una joven pareja de recién casados de la alta sociedad madrileña llega a la ciudad de la luz después de 17 meses de viaje de novios por Europa. Víctor Peñasco, de 24 años, y su esposa Josefa Pérez de Soto, de 22, ven un cartel que anuncia el viaje inaugural del Titanic y deciden embarcarse como colofón a su luna de miel. Pero lo hacen engañando a sus familias. A la madre de Víctor le daban miedo los barcos y él le había prometido no subirse a ninguno. Por eso dejan en tierra en París a uno de sus dos sirvientes, a Eulogio. Él tenía que enviar cada semana una postal a Madrid como coartada. La pareja embarca acompañada de su doncella, Fermina Oliva. Eran los únicos españoles que viajaban en primera, pero el viaje de sus sueños apenas duró 5 días. La señora y la doncella se salvaron. Víctor se hundió con el Titanic. Cuentan que él se pudo salvar en el último momento, pero decidió cederle el sitio a una mujer de tercera clase con un bebé en brazos. Sus últimas palabras fueron: Pepita, que seas muy feliz. Su cuerpo nunca apareció. Pues el hundimiento del Titanic no solamente marcó sus vidas, también la vida de sus descendientes. Esta tarde nos acompaña en este plató de Más Gente Consuelo Llorente, que es familiar de Víctor Peñasco. Consuelo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué parentesco te unía a Víctor? A ver, mi madre era prima hermana de Víctor. Entonces... Pues yo sería prima segunda. No prima lo sé. lejana, ¿podemos? Prima lejana, eso es. Bueno, como hemos contado, como hemos escuchado en el vídeo, Víctor, tu pariente, viajaba a bordo de ese barco junto a su esposa Josefa. Estaban de luna de miel, una de luna de miel muy especial de 17 meses. Sí. Hay que decir que los dos pertenecían a una familia adinerada. Sí. Y de pronto, Consuelo, se encuentran con este cartel. Exacto. Un cartel que habla del Titanic, que anuncia pues este crucero espectacular, el más lujoso de los que se había llevado hasta el momento. ¿Y qué pasa entonces? ¿Deciden embarcarse? Bueno, ellos tenían, me parece, pasajes, creo recordar, para otro barco. Pero había huelga de carbón en Inglaterra y entonces, no sé qué, algo me contó mi madre, que no lo recuerdo muy bien, y entonces, por lo visto, todo el carbón que iba a llevar aquel otro barco lo pasaron al Titanic. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues ¿por qué no el Titanic? El mejor barco, el último, y era un poco el colofón de ese viaje de novios, ¿no? Pero se embarcan a escondidas de la familia, claro, porque hubo claro. como una premonición. Bueno, yo hablo de la tía Pura, porque era la tía de mi madre y así me hablaba mi madre. La tía Pura no le gustaban nada los barcos. Él le comentó algo y dijo, de ninguna manera os embarquéis, de ninguna manera. Entonces lo que hicieron fue dejar un criado en París con unas cartas escritas con diferentes fechas que las fueron enviando a medida que pasaban las semanas o no sé qué tiempo. Por tanto, un criado se queda en París, Exacto. pero la doncella Fermina se marcha va a con ese ellos. barco, al Titanic, claro. junto a Víctor y Josefina. Exacto, sí. Se embarcan, el crucero va bien, están disfrutando de unos días fabulosos. Además, yo creo que muchos de los supervivientes destacaron la pareja que hacían precisamente Víctor y Josefina. Decían que era una pareja que se les veía que estaban totalmente enamorados. Sí, ¿no? como muy deliciosa, muy, bueno, pues con mucho glamour, no sé. Sí, eso comentaba la gente, no sé. Pero llega aquel fatídico día, aquella fatídica noche, chocan contra el iceberg. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Pues creo que Víctor, se acababan de ir al camarote y creo que Víctor pues dijo, algo ha pasado, subió
no sé dónde fuera, arriba al barco, no tengo ni idea, y vio que estaba mucha gente con chalecos y repartiendo chalecos. Volvió al camarote a buscar a su mujer, que ya se estaba desvistiendo, y le dijo, rápidamente vamos a subir a bordo, arriba. Y entonces avisaron también a la doncella, que estaba cosiendo algo, no sé, y entonces salieron los tres. Aparentemente parecía que no pasaba nada, que estaba toda la tripulación tranquila y diciendo estén calmados, no pasa nada, no tal. Pero el barco se estaba hundiendo. Pero sí, no, pero de momento, claro, eso no sé si se notaba mucho. Entonces ellos se pusieron en la proa o en donde fuera, donde vieron que empezaban a bajar lanchas de salvamento. Josefina consigue subirse a uno de esos botes. Sí, que creo que prácticamente Pepita, Josefina, sí se subió. Bueno, hay que decir que viajaban en primera clase. Los tres. Ella, el matrimonio y, por eso la doncella. ella consiguió subirse a uno de esos botes. ¿Qué pasó con Víctor, Consuelo? Pues parece ser que cuando iba a subir él también, como tripulante de primera, que debían de tener preferencia, creo yo, no sé, pues entonces había una señora con un niño en brazos y Víctor le dejó su puesto. Y entonces ya creo que cuando él volvió, me contaba mi madre, que el capitán estaba con pistola en mano diciendo mujeres y niños primero y hombres después. En definitiva, que Josefina subía a uno de esos botes. Sí, sí. Víctor se quedó en el barco, llegó a despedirse incluso de su mujer. Le dijo que seas feliz. Que seas feliz. ¿Y qué pasó con la doncella? ¿Qué pasó con Fermina? La doncella empezó a gritar, por lo visto, porque, claro, no hablaba inglés, en fin. Y creo que poco menos que le arrojaron sobre el bote, pero consiguió salvarse. Pues lo vamos a ver a continuación porque efectivamente fue una experiencia dramática, pero Fermina logró salvarse, nunca se casó, no tuvo hijos, pero su familia también ha vivido marcada por aquella tragedia. Hemos logrado, Consuelo, atenta, localizar a una sobrina nieta que conoció de primera mano toda su historia y se encuentra también aquí con nosotros. Se llama Joaquina Ocaña y hoy se va a encontrar por primera vez con Consuelo en este plato. Que pase, Joaquina. Joaquina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Te presento a Consuelo. Encantada. Familia de Vista Peña. Claro, pues yo soy familia de Fermina. Claro, sí, sí. ¿Te puedes sentar, por favor? Pues encantada de conocerla. Bueno, igualmente. Primera vez que coincidís, las dos familias. Sí, nos conocíamos. ¿No os conocíais? No. ¿Qué pasó con Fermina? ¿Cómo, por la historia que le ha llegado a usted, porque usted sí llegó a conocer a Fermina, fue una de las últimas supervivientes del Titanic, que murió a los 96 años, ¿y qué le contaba? ¿Cómo subió a ese bote y cómo salvó la vida en definitiva? Bueno, ella le propusieron de ir al viaje de luna de miel con estos señores y ella se ilusionó y aceptó. Estuvieron viajando por muchos sitios, entre otros Monte Carlo, Viena, París. Estando en París es cuando le dieron el prospecto de la propaganda del Titanic y se embarcaron. Y por lo visto, la noche del 14 de abril, el capitán del barco dio una cena de gala. Toda ilusión. Una cena maravillosa, tuvo que mucha ser. alegría. ¿Qué le contaba del barco? ¿Era un barco lujoso? Lujoso. Muy lujoso, sí. Ya cuando se retiraron todos a dormir a sus camarotes, pues parece ser que Josefa ya estaba en la cama. Sí. Y Víctor se iba a acostar. Sí. Y Fermina estaba en su camarote también, se había puesto su camisón para dormir, pero estaba cosiendo la ballena de su corsé. Es curioso porque las dos historias coinciden plenamente, es decir, tanto la versión de Fermina como la versión de Josefina coinciden y son muy fieles realmente a lo que pasó. A la realidad, la misma historia. Y por lo visto, hoy en un estruendo grandísimo y el barco se para. Eso es, el barco se paró inmediato. Víctor se alarma, sube a cubierta y le dicen, el barco ha chocado con un iceberg y se hunde. Baja corriendo, avisa a su mujer, Josefa, a que coja algo de abrigo, avisa también a Fermina y suben a cubierta. Y es lo que nos ha contado Consuelo, que efectivamente están a punto de subir al barco, al bote que logró salvar. Al bote número 8 pusieron a Josefa y a la condesa de Rotten. Sí. Iba en el mismo barco. Es verdad. Pero a Fermina la dejaban. Sí. Ella se puso histérica, llorando, gritando, y la cogieron como un saco de paja. Palabras textuales de Fermina, y la arrojaron al bote. Menos mal que la cogieron como un saco de paja. Gracias a eso, Fermina también pudo salvar la vida. El que, como decíamos, se quedó en el barco fue Víctor, que perdió la vida. Su plaza a una señora que iba con un niño. Y que nunca, Consuelo, se encontró no apareció su el cadáver. Entonces,
mi madre me contó, yo no sé si eso lo hizo la familia nuestra o la familia de Josefina, fueron a Halifax, que era donde habían llegado, por lo visto, los cadáveres, etcétera, donde se habían enterrado, y compraron un vagabundo. ¿Compraron un cadáver? Un cadáver de un vagabundo. ¿Para que Josefina? Para que Josefina pudiera primero heredar, luego ser viuda, porque era una chavalita de 22 años. Claro, se volvió a casar, de hecho. ¿Tuvo 3 hijos posteriormente? 3 hijos, sí, 2 o 3. Luego ya el contacto con Josefina y con su familia por parte de la mía se perdió bastante, porque bueno, pues había ese dolor ahí en medio y todo eso. Pero claro, yo de la otra familia ya no conozco apenas nada. Curioso que tuvieran que comprar ese cadáver. Compraron un cadáver. Yo siempre digo que es más interesante esta historia que la de la película Titanic. Realmente mucho más la historia es apasionante. Mucho más. Es tremenda, pero es bonita. Terrible, pero muy curiosa, vamos, apasionante. Es muy bonita también los recuerdos de Fermina, ¿no? Claro. Y de Josefina, la despedida en el barco de Víctor, cómo sabía que se iba a quedar ahí, cómo se despidió de su mujer. Por lo visto le dijo, Pepita, que seas muy feliz. Las últimas palabras. Y creo que lloraba la pobre. Lloraba, y entre Fermina y la condesa la consolaron. Sí. Bueno, se cumplen 100 años del hundimiento del Titanic, un hundimiento que nadie olvida y que seguramente jamás se olvidará. Consuelo, Joaquina, gracias por acompañarnos. Nos ha encantado asistir en directo a este reencuentro y gracias además por contarnos esta historia tan bonita, ¿no? Triste, tan curiosa, pero también tremenda, pero bonita. Sí, es verdad. Gracias por habernos invitado. Sí, gracias a vosotros. Bueno, yo creo que este encuentro además había que hacerlo, ¿no? Tantos años compartiendo la Después misma de historia. Tantos años, es verdad. Es verdad, claro que sí, me alegro mucho. Pues gracias por compartirlo con las cámaras cámaras y los telespectadores de Más Gente. Gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias.